Estamos presentando Punto de Encuentro. En Punto de Encuentro te presentamos La Entrevista. La Entrevista. Ya estamos en los estudios de Radio Cutibalú de Piura con Pedro Zapata Montesa. Pedro Zapata Montesa nació en Tararitas, distrito de Castilla, policía en situación de retiro, egresado del Centro de Instrucción de la Policía de Investigaciones del Perú, con 32 años de servicio en la Policía Nacional del Perú, abogado, graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Piura, especializado en temas penales y en derechos humanos, docente de la Escuela de Suboficiales de la PNP, la Policía Nacional del Perú, sede de La Unión, vicepresidente de la Coordinadora Nacional Anticorrupción y reconocido profesional en la región Piura por su lucha infatigable contra la corrupción y el crimen organizado, al contribuir como investigador profesional. Muy buenos días, señor Pedro Zapata Montesa. ¿Cómo está? Buenos días, mi hermano, gracias por haberme invitado y estamos a disposición de Cutibalú, la voz del desierto. Usted ha sido policía de investigación del Perú. Nos estamos refiriendo a la EXPIC. Así es, mi estimado. En la década de los 80 ingresé a los 19 años a la gloriosa Policía de Investigaciones del Perú, donde me formé y egresé como detective peruano, y he estado trabajando en dicha institución en diferentes secciones, ¿no?, y divisiones que tenía la Policía de Investigaciones del Perú, como narcóticos, que se le llamaba antes a antidrogas, robos, estafas, en la división contra el terrorismo, también en diferentes unidades, subunidades que tenía la Policía de Investigaciones del Perú, como seguridad del Estado también. ¿Se cometió un error, cree usted, señor Zapata Montesa, cuando se unieron la Policía de Investigaciones del Perú, llamada PIC, después luego la policía que cuidaba los penales, y bueno, y la policía, la Guardia Civil? Así es. Debo señalar que el Estado peruano, es decir, la población, Estado-pueblo, pagaba sus impuestos para formarnos como policías de investigaciones. A los otros colegas, que era la Guardia Civil, tenían otra formación y otra actividad dentro del campo de la seguridad ciudadana. Y la Guardia Republicana, que era la tercera institución, era la encargada de cuidar los penales, las fronteras, especialmente esa era su tarea, y para eso se habían formado. Nosotros nos formamos como detectives, investigadores profesionales, para poder contribuir desde el campo de la investigación a combatir la delincuencia común que en esos tiempos existía. No había tanto como ahora, que se ve una delincuencia organizada, ¿no? En ese tiempo no era así. No era así, y para eso no... Sí habían bandas, lógicamente, bandas criminales, ¿no? En la década de los 80, lo que se veía era la presencia subversiva de Sendero Luminoso, el MRTA, incluso Rodrigo Franco, que era una especie de cuerpo armado del Partido Aprista peruano. Y en ese sentido, nosotros ahí estaban también en la época, eran los altibanquis, los asaltantes a bancos eran famosos, y empezaban los secuestros también. Algunos apelativos de estos delincuentes, Perochena, por ejemplo. Perochena era de esa década de los 80, Perochena, un tal Canevaro que era muy reconocido en el Callao. Habían delincuentes avesados, como decían, habían delincuentes también que se vestían con uniformes de militares, de alto rango, y mayormente ellos no empleaban la violencia, empleaban el susto, pero se llevaban un banco completo, ¿no? Es ahí donde siempre he dicho en algunas entrevistas y a mis alumnos que he tenido en la Escuela de Policía, que ahí se fregó pues ahí se fregó la seguridad ciudadana, porque los policías de investigaciones que estuvimos formados por el Estado para contribuir pues con la seguridad ciudadana, nos enviaron a los penales, a los torreones. Fue en la época del señor Alan García Pérez. O sea, ahí se jodió. Se jodió. Como se dice, ahí se jodió la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, se jodió la seguridad ciudadana. Así ¿Fue es. un grave error de unir a estas tres policías? Indudablemente, yo lo he vivido como investigador. Estuve en un torreón, 8 horas en un torreón,
parasitando, mirando solamente. Cuando su labor era otra, la de investigar. Y es que el Estado, pueblo, había pagado para tener una buena seguridad, porque en la Constitución lo establece el bienestar general, el bienestar de la población. Esto decía, la policía investiga, previene y combate la delincuencia. Previene. ¿Por qué prevenía? La Guardia Civil tenía esa función específica de patrullar la ciudad, de rondar la ciudad, y cuando ellos capturaban en flagrancia a un delincuente, lo ponían a disposición de la Policía de Investigaciones para que ellos lo investiguen, nosotros lo investiguemos. Y la Guardia Republicana, cuando estos investigados delincuentes, después de un proceso penal, iban al penal, ahí la Guardia Republicana eran los encargados de vigilar. Prácticamente su función de ellos era mirar, de observar. No tenían una experticia pues como investigadores, y después ellos muchos pasaron a ser investigadores sin haberse formado. Te cuento una anécdota, que cuando se unifica la policía, porque Alan García en 1988, en su primer gobierno, destruye a la Policía de Investigaciones, la desorganiza, y es ahí ya que el 91-92 ya se va ejecutando ese plan, donde los colegas de la Guardia Republicana y de la Guardia Civil eran designados a los campos de la investigación criminal. Y trabajaba yo en Ayacucho, y llegan policías, pues, colegas de la Republicana, ¿no? Y tenían que escribir a máquina, porque nosotros en esos tiempos usábamos la máquina de escribir. Exactamente. Y le dábamos un detenido al amigo, ahí está un detenido, porque cada uno se hacía cargo de un detenido para que lo investigue, él hacía todas las actividades. No duró ni una semana, renunció, porque no estaba preparado, no sabía escribir a máquina, no sabía cuáles eran los conceptos en la investigación criminal, y así pasaron en varios casos que eran nombrados colegas, amigos de la Republicana, de la Guardia Civil, y fracasaban porque no estaban preparados. Cuando se unifica la policía, la Republicana, la Guardia Civil, como también la PIC, llamada Policía de Investigación del Perú, durante el gobierno de Alan García Pérez, ¿qué pretendió el presidente García Pérez al unificar la policía? Considero, a raíz de todo lo que sucedió, a raíz de esta unificación que se dio por ley en 1988 durante su primer gobierno del doctor Alan García Pérez, considero yo, como investigador, que se trató de temas políticos, porque los policías de investigaciones estaban muy bien preparados, no solamente para investigar la delincuencia común, sino también la delincuencia que se movía dentro del Estado, corrupción, lo que ahora se le conoce como peculado, concusión y tantos delitos cometidos por funcionarios públicos. Y como estábamos capacitados, porque incluso habíamos tenido cursos en el exterior, ¿no? Y eso considero que motivó a que el señor Alan García Pérez destruya el campo de la investigación criminal con esta ley que se dio en 1988 y que en 1992 prácticamente se ejecutó, porque ya entró el gobierno de Alberto Fujimori, donde vivimos una dictadura con crímenes de lesa humanidad, porque se creó un cuerpo paralelo del Grupo Colina, llamado Grupo Colina, donde ellos buscaban a estudiantes universitarios, a ciudadanos, por ser que protestaban contra el régimen, los secuestraban, los asesinaban, los llevaban al horno del zinc, cometían graves torturas. La investigación determinó que había un horno donde encontraron una parte, no recuerdo cómo le llaman, del dedo. El dedo le encontraron ahí en ese horno, y es que lo que sucede, que cómo era posible que la policía, en 1992, la Policía de Investigaciones, porque fuimos detectives peruanos los que luchamos contra la subversión de Sendero Luminoso, el MRTA, incluso de Rodrigo Franco, que era un grupo armado del partido aprista peruano. Es por eso que de repente el gobierno aprista unifica la policía, como para quitarle a ustedes, a la PIC, llamada PIC, en ese tiempo, Policía de Investigación del Perú, seguir investigando a la clase política corrupta. Así es, eso fue el fin, y lo cual ya se concretó con la caída de Abimael Guzmán, donde la Policía de Investigaciones del Perú fue considerada una de las mejores policías del mundo. Estaba sobre el Scotland Yard, y nosotros
sin herramientas técnicas en aquellos años, pues, para combatir la delincuencia. No existían los teléfonos celulares que hoy en día te ayudan, ¿no?, para esclarecer un crimen. Era, como decía, éramos camiseta, éramos corazón a favor de la seguridad ciudadana. Los delincuentes se quedaban sorprendidos en esos tiempos, como te contaba, los saltibanques, que era de moda, cuando los capturábamos antes que ingresen al banco. Los capturábamos sin usar un solo disparo, los interveníamos, los capturábamos, los llevamos a la división de robos y se quedaban sorprendidos y nos preguntaban los delincuentes cómo sabíamos. Es ahí que los policías de investigaciones nos llamaban los magos, porque estábamos antes de que se comete el delito, lo que hoy no sucede. Y me extraña porque nosotros, como te digo, no teníamos las herramientas que hoy día tienen, la geolocalización. Ya volvemos con Punto de Encuentro.